Y he titulado este pequeño pensamiento, obsolescencia ministerial. ¿Lo aplica a Dios? Lo he titulado así, obsolescencia ministerial. ¿Lo aplica a Dios? Más que todo como una pregunta. ¿Sabemos lo que significa la palabra obsolescencia? El término obsolescencia significa el fin de la vida útil o de un producto, tras un periodo de tiempo que se calcula de antemano por los fabricantes del mismo, ya sea una empresa, negocio, todo lo diseñan con un tiempo de vida. Gloria al Señor. Ese tiempo de vida lo determina como algo obsoleto después de algún tiempo. Ahí está, por hablar de algo, ¿no?, que normalmente todos usamos, el celular. Recuerdo en Panamá, por allá por 1988, 1999, cuando aparecieron los primeros celulares, pues el celular era más grande, la pantalla era más pequeña, pero el celular se caía y no se dañaba. No necesitaba cover de protección, no necesitaba pantalla de protección. Es más, la mayoría tenían una antena, pero como que duraban un poco más. Hay hermanas de nuestra congregación que todavía siguen diciendo que prefieren los primeros celulares, aunque los de ahora pues tienen más utilidad. Los primeros como que tenían algo más de duración. Igual, todos los productos que conocemos, electrodomésticos, nevera, lavadora, la plancha, los primeros productos que se hacían tenían como más tiempo que duraban. Antes los carros duraban más que los de ahora. Ahora los carros son más bonitos, con más tecnología, pero un toque y se achurra, se deteriora, se raya fácilmente. Pues se le aplica lo que nosotros conocemos como obsolescencia programada. Leía un poquito más de esto y encontré que el señor Thomas Alva Edison fabricó un bombillo que sus horas de vida eran de 1500 horas. En 1924 se fabricó una lámpara que el tiempo de vida era de 2500 horas. Hoy los bombillos o los focos tienen 1000 horas de vida nada más. Eso se llama obsolescencia programada. Compramos una ropa, no dura mucho. Los zapatos no duran mucho. Compramos una casa, los materiales no son los mejores y hay que ir reparando, arreglando. Eso se llama obsolescencia programada. Es decir, los fabricantes se han puesto de acuerdo que el tiempo de vida no sea el de antes, porque antes los productos se fabricaban y se peleaban por cuál producto duraba más. Mientras más duraba, así era la garantía. La garantía de los productos hoy día son de menos, 3 meses, 6 meses, por decir algo. Es decir, obsolescencia programada. Claro, no va de acorde con lo que el cliente desea, porque todo cliente compra algo para que dure mucho, para que dure más. Cuando compramos un producto y lo abrimos, encontramos que tiene materiales de plástico o materiales de plástico con hierro. Eso se llama obsolescencia programada. Gloria al Señor. Ahora, compramos una impresora y después de cierta cantidad de impresiones sale un error. Obsolescencia programada. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, utilizando este concepto, tratando de aplicarlo a la iglesia, pregunto, ¿Dios nos aplica en el ministerio la obsolescencia programada? Cuando Dios nos llama al ministerio, ¿nos hace algo desechables? ¿Dios recicla al ministro o lo restaura? Bendito el nombre de Jesús. El método de la obsolescencia programada nos enseña a nosotros que el objetivo es que los productos sean hechos para que funcionen por tiempo determinado.
que los productos no tengan una pieza adecuada, o cuando nos venden un producto llega con un manual, con un idioma que nosotros no entendemos, para que el producto se dañe y parezca un accidente. Bueno, yo no quiero señalar ni catalogar, pero Dios a nosotros cuando nos hizo y nos llama el ministerio, nos aplica obsolescencia programada. Quiero dirigirme, cuando hablo de ministerio, quiero hablar, no hablo directo al pastor o al ministro que trabaja predicando, enseñando. Hablo en todo el sentido de la palabra. ¿Y por qué estoy tocando este tema? Y puedo hablar por Panamá. Ahora que estamos en esta época de la pandemia, y no solo en Panamá, en el mundo, me he tratado de comunicar con muchos ministros, porque algunos veo que pues están tratando de sustentar su iglesia, edificar su iglesia, pero me ha llamado la atención que hay ministros que no sé qué están haciendo. Me he encontrado con miembros de ellos en la calle. ¿Y qué está haciendo su pastor? Ahorita nada. Y eso preocupa. ¿Será que ellos perciben o creen que Dios le aplica obsolescencia programada? Porque la mayoría nos habíamos acostumbrado al culto en la iglesia. Y el mejor culto, el domingo, gloria al Señor. Pues de repente se llaman patrones aprendidos. Pero quiero decir al cuerpo ministerial, cuando hablo de ministro, no quiero que piensen que me dirijo solo al pastor, a todos los que sirven en la iglesia, ya sea un obrero, diácono, el que trabaja en evangelismo, el que ayuda a acomodar las cosas, el que barre, todos los que sirven en el ministerio. Quiero decirle, importante, aunque nos hayamos acostumbrado a hacer todo en la iglesia tiene que aprender a acomodarse en las circunstancias, pero de todas maneras, la iglesia tiene que seguir caminando. Gloria al Señor. No nos podemos estancar porque el virus nos impide llegar a la iglesia. No nos podemos estancar porque la palabra nos enseña a nosotros que Dios nos ha dado una función, un cargo, una responsabilidad. Atender la casa de Dios, cumplir con ese llamado. Y cuando Dios nos hace un llamado, independientemente de las circunstancias y las situaciones, tenemos que cumplirla. El Señor le dijo a Pedro: apacienta mi cordero, apacienta mi rebaño. Yo me pregunto, ¿cómo se sentirá un diácono que no puede ejercer su función porque está en casa? Aleluya. ¿Cómo se sentirá aquel que le gusta evangelizar y repartir tratados, que está en casa y no lo puede hacer por limitaciones? Gloria al Señor. Quiero decirle, hermano, Dios no aplica obsolescencia programada a ningún ministerio de la iglesia. Gloria al Señor. Dios no aplica obsolescencia programada porque Dios no recicla a los hijos de Él. Dios no nos recicla, porque reciclar es tomar algo que se botó y Dios no nos bota. Aleluya. Dios no nos bota. Bendito el Señor. Tampoco nos desecha. Aleluya. Es importante entender que el plan de Dios para nosotros es la restitución, la restauración, y que nosotros podamos ayudar a otros a ser restaurados. Pero la obsolescencia programada es un mecanismo de hacer dinero. La obsolescencia programada no se aplica a la iglesia, pues yo creo que hoy, independientemente de las situaciones en el mundo, todos debemos de hacer nuestro trabajo. Aleluya. Si te toca evangelizar, evangeliza. Si se puede. Si eres diácono, puedes hacer tu trabajo. Ponte de acuerdo con tu pastor. Pide una lista. Llama a los hermanos, que aquellos que no se pueden contactar. Sí se puede hacer un trabajo. La obsolescencia programada no aplica a la iglesia. La Biblia dice que el Señor le dijo a Pedro: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia en el libro de Romanos, y el capítulo 6 y el verso 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin vida eterna. Dios nos llamó para servirle. Y el servicio de Dios no se limita al templo. Aleluya. El servicio a Dios no se limita a la estructura
del templo. El servicio a Dios no se limita en un día o una fecha. El servicio a Dios no se limita por alguna circunstancia. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y lo que el mundo puede aplicar para ganar negocio no aplica a la iglesia, porque aquí nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos inspira a tomar las riendas de la situación y no quedarnos callados. Podemos percibir que por momentos hay hermanos que se han detenido en su función. Empezaron a predicar en los años 80, 90 y hoy, en el siglo XXI, no saben cómo hacer la obra de Dios. Pues yo quiero decirle a ellos, Dios no aplica obsolescencia programada. No, señor. Dios no aplica eso a su pueblo. Dios no nos llama al ministerio para detenernos. Ahora, quiero que analicen conmigo. Quiero mostrar dos comparaciones. Primero, la comparación de Andrés, hermano de Simón Pedro, analizando en la Biblia, en el Evangelio de Juan, y el capítulo 1, versículo 35 hasta el 42. Vamos a analizar, yo sé que por cuestión de tiempo no voy a detenerme, pero brevemente, rápidamente, quiero que analicemos lo que aquí muestra la palabra de Dios y comparar. Andrés fue un discípulo de Jesús. Simón Pedro fue un discípulo de Jesús. La Biblia dice, desde el versículo 35 hasta el versículo 40, Juan el Bautista tenía sus discípulos. Y en algún momento dado, Juan el Bautista estaba con 2 discípulos. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista expresó unas palabras cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús. Dice la Biblia que estos 2 discípulos se fueron con el Señor Jesucristo. Entre estos 2 discípulos estaba Andrés. Gloria al Señor. Así que Andrés conocía el camino de Dios antes que Pedro. Aleluya. Andrés tenía la experiencia de la palabra de Dios antes que Pedro. Y dice la Biblia en el versículo 41. Aleluya. Entonces halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Parece ser que después de la experiencia en que Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios, esto cambió la dirección de Andrés y otros discípulos y empezaron a ser discípulos de Jesús. En ese interín en que Andrés recibe esa palabra, dice la Biblia que él halló a Simón. No nos olvidemos que su nombre en verdad era Simón. Cuando Jesús le hace el llamado, le cambia el nombre por su personalidad, por su carácter. Simón significa el que escucha. Pedro significa una pequeña piedra. Ahí estaban las características de este gran hombre. Hay una traducción de Biblia llamada la Biblia lenguaje sencillo. Voy a leer el versículo 41 en esta versión de Biblia. Porque nuestra Biblia dice, este halló primero a su hermano Simón. La Biblia lenguaje sencillo dice, lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cómo me encanta esta traducción, aleluya. Porque me amplía la idea de que Andrés no solo tenía conocimiento de lo que había aprendido con Juan, aleluya. Me da a entender a mí que después que se encontró con Jesús, hubo otro cambio en Andrés. Y después de este cambio, dice la Biblia que él fue a buscar a su hermano Simón. Claro, la mayoría de los evangelios y los sinópticos más que todo muestran el llamado que hizo Jesús a Pedro. Pero Pedro llegó porque su hermano le habló. Aleluya. Andrés tenía un ministerio, pero Pedro también tenía un ministerio. Miren, y yo no puedo aplicar obsolescencia programada. De los 2, ¿quién es el más conocido? Me dirían Pedro. De los 2, ¿quién tuvo más trayectoria? Me dirían Pedro. De los 2, ¿de quién se habla más? De Pedro. Pero yo no puedo decir que en Andrés había obsolescencia programada. Dios tenía algo en él y él siguió haciendo su ministerio.
conforme a lo que Dios le había dado. Bendito el Señor. Independientemente de que no se hable mucho de él, Andrés siguió ejerciendo su ministerio. Te digo, mi hermano, aunque tú hayas sido un canal para que otra persona llegue, hoy en tiempo de pandemia no podemos detener nuestro ministerio. Hay que seguir haciendo la voluntad de Dios. Si canta, sigue cantando. ¿Quién ha dicho que por la pandemia no se puede practicar todo junto? Hay plataforma y a su nombre, gloria al Señor. Aleluya. Obsolescencia programada no la podemos aplicar a los ministerios de alabanza. Obsolescencia programada no la podemos aplicar a los que evangelizan. Obsolescencia programada no se puede aplicar a un diácono, a un obrero. No, señor. A los que le dan seguimiento a las almas nuevas. No, señor. Obsolescencia programada no es para la iglesia, porque la iglesia Dios la hizo bien. Aleluya. Quiero que analicemos otro ejemplo. Pero antes de eso quiero leer en el verso 42 de Juan capítulo 1, donde estaba leyendo sobre Andrés y Pedro. Dice el verso 42 de ahí mismo. Y le trajo a Jesús. Hablando gramaticalmente, hay un punto y seguido. Algunos teólogos llaman esto el paréntesis de Dios, un alto, por el gramatical punto y seguido. Entonces, Andrés le habló a Pedro, lo trajo a Jesús, dice el verso 42, y le trajo. Gloria al Señor. Andrés sabía que tenía que traer a su hermano a los pies del maestro. Él fue el canal. Claro, Jesús hizo un llamamiento. Ahí continúa el versículo cuando Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y le cambió el nombre. Aleluya. Pero, ¿cómo vino Pedro al Señor? A través de su hermano Andrés. No se habla mucho de él. Es más, en las epístolas no se habla. En el libro de Hechos, solo con el grupo de los apóstoles. Pero él hizo un gran trabajo, gloria al Señor. Necesitamos más Andrés en nuestra iglesia. Necesitamos más Andrés en ministerio. Necesitamos más Andrés que hagan la obra de Dios. Necesitamos más Andrés. No estamos haciéndolo por competencia. No estamos haciéndolo por rivalidad. Se hace para que Dios sea glorificado. Aleluya. Obsolescencia programada no es para la iglesia del Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Segundo ejemplo, porque hablé de dos ejemplos. Segundo ejemplo, el ejemplo de Bernabé y Saulo de Tarso, que la mayoría yo creo que manejan lo que ocurrió en Hechos capítulo 9. Bendito el Señor. La Biblia nos enseña que Saulo de Tarso tenía carta para la iglesia del nombre en Damasco, ya sea encontrar a hombres o mujeres, lo iba a llevar detenido a la cárcel, gloria al Señor. Pero la Biblia dice que en el camino tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no esperaba eso, Saulo de Tarso no esperaba. Tenía las mejores cartas con el mejor sello, la mejor autorización, pero se estaba encontrando con el líder de líderes, aleluya. Este encuentro fue tan fundamental que cambió el rumbo de su vida. La palabra del Señor nos enseña que Saulo de Tarso se convierte, se bautiza, empieza a predicar el nombre en Damasco. Es más, dice la Biblia que tuvo ayuda de los hermanos que él en principio iba a detener. En el versículo 26 de Hechos capítulo 9, dice la Biblia que Saulo de Tarso llegó a Jerusalén. Dice el verso 26, lo leo. Hechos capítulo 9, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Interesante, ya estaba bautizado, aleluya, estaba predicando, tenía un llamado muy directo de parte de Dios, pero claro, su pasado en el presente detenía aquella coinonía, aquella relación con la iglesia en Jerusalén. Cuando hablamos de la iglesia de Jerusalén, estamos hablando, por decirlo así, ¿no? Nosotros que estamos de acuerdo en trabajar con la organización, en Jerusalén estaba la junta directiva de la iglesia del nombre.
en Israel, gloria al Señor, para decirlo de esa manera, ¿no? Y él llegó a Jerusalén y de repente su idea era tener el contacto con los líderes. Pero dice la Biblia que ningún creyente estaba de acuerdo en que él se había convertido. Dice el versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Gloria al Señor. Entonces Bernabé, ¿quién le dijo a Bernabé que Saulo se había encaminado de forma correcta? No dice la Biblia. Puede ser el Espíritu Santo o puede ser que lo vio predicando el nombre. No sé. Dice la palabra que lo tomó y lo trajo a la junta directa. Por decirlo así, no dice la Biblia, es un agregado mío, hago la salvedad. Lo trajo a la junta directiva de la iglesia del nombre en Jerusalén. Por su propio medio, tal vez no hubiera llegado, pero se necesitaba un Bernabé, así como se necesitó un Andrés, gloria al Señor. Ahora, ¿de quién se habla más en el Nuevo Testamento? Es Pablo. ¿De quién escribió más? Pablo. ¿Quién tuvo más oportunidades? ¿Quién fue más conocido? Pablo. Gloria al Señor. Pero yo no creo que Dios haya aplicado obsolescencia programada al ministerio de Bernabé. Gloria al Señor. Para mí Bernabé siguió haciendo su obra. Para mí Bernabé siguió haciendo su trabajo. Para mí Bernabé siguió siendo un conciliador. Para mí Bernabé siguió siendo un enlace. Para mí Bernabé siguió siendo un hombre de paz, porque Dios lo había llamado. Los ministerios no se detienen porque no se ven. Uno tiene que seguir haciendo la obra de Dios, independientemente de las situaciones, independientemente de que esté en mi casa, independientemente de que no pueda salir. Hay métodos en que nosotros podemos utilizar y como iglesia hacer la obra de Dios. Obsolescencia programada no se aplica a la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5 y el verso 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Hay cosas que pueden ocurrir en nuestra vida como esto. Esto no procede de Dios. Y como esto no procede de Dios, Dios no está limitando nuestro llamado. Todo ministro, todo aquel que ministra, todo aquel que sirve, actívese en el Señor. Actívese a hacer la obra de Dios. No se detenga. Estamos en nuestras casas, pero podemos seguir haciendo la obra de Dios. Podemos seguir orando. Podemos seguir evangelizando. Podemos seguir compartiendo la palabra. Podemos seguir bautizando. Aleluya. Y antes los esposos de Chile nos decían la obra que tuvieron en este fin de semana. Dios hizo tremenda movimiento espiritual, hasta bautizado con el Espíritu Santo. Y hay gente que está esperándose sumergida en las aguas. Gloria a Dios por eso. La obra no se puede detener. Dios no ha llamado a hacer su voluntad. Obsolescencia programada no se aplica a la iglesia. Aleluya. ¿Por qué no se aplica a la iglesia? Primero, dice la Biblia en Romanos capítulo 11 y el verso 29, porque irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios. Aleluya. ¿Por qué Dios no aplica eso de obsolescencia programada? Porque tu llamamiento es irrevocable. Gloria al Señor. Tu llamamiento y el don que Dios te ha dado es irrevocable. No te sientes en él. Gloria al Señor. Si tu pastor ahorita no está haciendo todo lo necesario para ser edificado, únanse los líderes. Oren al Señor. Hablen con él. Muéstrenle estrategia. Pero él es importante hacer la obra de Dios. No nos podemos detener. La iglesia tiene que seguir caminando. Por eso dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 1 y el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Hay que estar firme.
sea que podamos salir o no. Hay que estar firme si hay pandemia o no. Hay que estar firme si hay impedimento y cuarentena. Hay que estar firme. Obsolescencia programada no aplica a la iglesia. Gloria al Señor. Obsolescencia programada no aplica a tu ministerio, hermana, hermano. Algunos se sienten tristes porque no pueden ir a la iglesia. Mira, la iglesia somos nosotros. Aleluya. Haz la obra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso también dice la Biblia en Colosenses capítulo 1 y verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Aleluya. Agradándole en todo. Y no todo queda ahí. Dice, llevando fruto en buena obra. Mire, yo tengo que agradar a Dios. Estoy en mi casa, tengo que agradar a Dios. Aleluya. Pero también llevar fruto. Y dice el versículo al final, creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, esta pandemia, el diablo no sabe lo que está haciendo. Cuando empecemos a ver los numeritos, la iglesia ha crecido de manera increíble. Aleluya. La iglesia va a estar creciendo de manera increíble. Por eso digo, no nos detengamos. Hay que seguir haciendo la obra de Dios. Aleluya. Dice la Biblia en Filipenses, Efesios capítulo 4, disculpe. Dice el verso 1. Efesios capítulo 4, ya voy terminando. Verso 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuisteis llamados. Anda como es digno. Mire, no es tiempo para andar cabizbajo. No es tiempo para estar llorando. El diablo no cerró la iglesia. No, Señor. Puede cerrar el templo, pero seguimos predicando. Puede cerrar el templo, pero la palabra sigue fluyendo. Puede cerrar el templo, pero las almas se siguen convirtiendo. Puede cerrar el templo, pero nosotros seguimos haciendo la obra de Dios y almas son llenas con el Espíritu Santo. Almas son bautizadas en el nombre de Jesús. Por eso hay que andar dignamente, pero erguidos, sabiendo que nuestro llamado no es en vano. Obsolescencia programada no se aplica a la iglesia del nombre de Jesús. Aleluya. Y quiero terminar con un pensamiento, una anécdota. Esta anécdota se llama la obra perfecta de Cristo. La obra perfecta de Cristo. Habla una historia de un niño que construyó un botecito. El niño construyó este botecito con tanta delicadeza y lo hizo muy bien. Sus detalles, el motor, la propela, todo. Llevó el botecito a un río para probar su funcionamiento. Y lo puso en el centro del río. El botecito llegó a la orilla y él nuevamente lo puso. Pero la segunda vez una corriente de agua se lo llevó. El niño trató de alcanzar el botecito y no pudo. La corriente lo llevó, lo alejó y lo alejó. El niño llegó a su casa triste y llorando, cabizbajo, lamentándose porque había perdido su botecito que había creado con tanto pericia. Llegó un día en que él salió de su casa y llegó a un lugar donde había ventas. Entró a un almacén, entró a otro almacén. Cuando entra a un tercer almacén, ve su botecito en la vidriera. Y él se le acerca al dueño del almacén y le dice, Señor, este botecito es mío, yo lo hice. Necesito que me lo entregue. El Señor le dice, no, mi niño, yo no te lo puedo entregar porque este botecito lo compré a un precio tal. Si tú deseas, no te cobro los impuestos, pero te lo vendo al precio que me lo vendieron. El niño no tenía un real, así que él se fue. Empezó a trabajar cargando cosas. Reunió el dinero y regresó a la tienda. Cuando llega a la tienda le dice, Señor, yo necesito mi bote y aquí está el dinero que usted me está cobrando por este botecito. El Señor tomó el dinero y le devolvió el bote al niño.
Y el niño lo abrazó. Y el niño le dice al botecito: ahora te amo más que nunca, porque he pagado doblemente por ti. Porque te creé y después te compré a un precio muy alto. Quiero decir, hermanos, hermanas que trabajan en el ministerio, hay alguien que nos creó y nos dio forma cuando nadie daba nada por nosotros. Aleluya. Y Él ha pagado un precio alto por nosotros. El ministerio que tenemos hay que ponerlo en funcionamiento porque Él pagó el precio por nosotros. No solo nos creó, sino que derramó su sangre para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y esa vida la podamos compartir con los demás. Dios le bendiga grandemente. Saludos desde Panamá.